es la 1. Sí, faltan 3 minutos. Mira, ven, Manuel, para que conozcas a todos los educadores. Ella te quería conocer. El doctor Manuel, de allá de la Facultad de Ciencias. Trae todos los días. Nombre eternamente bella. Está por ahí, Gustavo también. Sí, un ratito ya. Buenas tardes. Recuerda que no tenemos micrófono ni sonido, entonces tenemos que ayudarnos entre todos para oír bien lo que voy a tratar de explicar. Ayer en la clase, cuando les hablé, por cierto, de los elementos cianogénicos en cianuro, el doctor Manuel Fermín de la Facultad de Ciencias me comentó algo bien interesante. Y es que todos los componentes de poliuretano que conforman mesas, tablas, pisos, colchones, etc. En el momento de un incendio, una situación de incendio, la combustión del poliuretano genera ácido cianhídrico que se transforma en cianuro, y la probabilidad de que los individuos que están dentro del edificio que se estén quemando se quemen es cierta, pero probablemente mueren mucho antes por el efecto que tiene el cianuro en el organismo. O sea que tienen que tomar eso en cuenta. Generalmente los incendios se queman grandes componentes de poliuretano que genera ácido cianhídrico. Habíamos quedado ayer en todo lo que tiene que ver con herbicidas, si mal no recuerdo, con paraquat. Paraquat, sí. Okay. El paraquat es el principio activo de un herbicida que se utiliza con muchísima frecuencia en cultivos de hoja ancha. Esos cultivos de hoja ancha incluyen soya, incluyen todo lo que tenga las hojas anchas, y el paraquat mata todo lo que tiene que ver las poáceas o las hierbas, pues, las gramíneas, y el nombre comercial es Gramoxone. ¿Okay? Es un producto con el cual tienden a envenenarse con muchísima frecuencia los agricultores andinos, sobre todo los andinos, incluyendo el foro colombiano, pero triste, incluyendo rojo, se echan un palo de paraquat y se mueren, y de verdad que la muerte es muy dolorosa, pues tardan mucho tiempo en morirse producto del efecto del paraquat. El paraquat, ahí están, vamos a ver por este lado, ¿quién por favor, una dama que me lea la diapositiva, por favor? No, tú no, lo estoy llamando a ver. Por favor. Un alto porcentaje de las intoxicaciones son por inhalación. Inhibe la reducción de NADP, de NADP a NADP. Sí, yo la foto de los salones antiguos que queda Fíjense bien, el paraquat genera cantidades masivas de radicales libres porque produce ese efecto en equivalentes reductores, que es NADP y NADPA. Y esa generación masiva de radicales libres sobrepasa los mecanismos de antioxidantes que tiene el organismo, que tienen que ver con la superóxido dismutasa, ¿no? Dependiente de cobre, la superóxido dismutasa dependiente de magnesio, todas esas enzimas que son las que evitan el efecto deleterio de todo lo que son radicales libres. Y obviamente también ahí está participando el glutatión. Recordemos que el glutatión es un dipéptido que se forma a partir del ácido glutámico con bioquímica de primer año de medicina, con la cisteína. ¿Okay? De allí que, digamos, las personas que se han envenenado o han tenido un contacto accidental con el paraquat tienen que administrarse de cantidades muy importantes de N-acetilcisteína, de manera que pueda sintetizar
la mayor cantidad posible de glutatión y el glutatión pueda tener el efecto quelante de radicales libres que usualmente tiene en el organismo. Generalmente nosotros generamos radicales libres con muchísima frecuencia y en forma fisiológica. ¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos de generación de radicales libres? Bioquímica de primer año de medicina. Ok. Cadena de transporte electrónico a nivel mitocondrial es la primera. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la formación de óxido nítrico a partir de la óxido nítrico sintasa. ¿Y cuál es la tercera? La tercera es la cascada de eicosanoides. La cascada de eicosanoides, cuando se libera el ácido araquidónico de la membrana, forma una cantidad de intermediarios hasta finalmente sintetizar prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Y los intermediarios generan radicales libres en altísimas concentraciones. Y la célula, como constantemente está produciendo estos elementos, tiene que tener mecanismos de defensa. Porque cuando vean la clase de radicales libres con la doctora María Isabel Jacopini, ella les explicará cuáles son los mecanismos por los cuales los radicales libres producen daño en la célula. Aparte del efecto de radicales libres, el paraquat tiene un efecto importantísimo que es inducir la proliferación de fibroblastos. Por tanto, el tejido elástico del pulmón se transforma en tejido fibroso y el individuo, obviamente su capacidad respiratoria, su capacidad vital disminuye de forma importante. De ahí que cuando el individuo está intoxicado con paraquat, ya sea en forma accidental o en forma espontánea, por un intento de suicidio, etc. Aparte de la N-acetilcisteína, es importante administrarle antineoplásicos. Generalmente el que se utiliza con más frecuencia en estos casos es la colchicina, que serían más o menos los antídotos que se utilizarían en caso de que ustedes tengan un individuo en su ejercicio de medicina rural, cuando tenga para el caso de médicos, con paraquat, ustedes tienen que saber que tienen que tener esos elementos para poder tratar esta patología. La siguiente cuestión. Glifosato. Okay. En niños. El glifosato es el otro gran herbicida. Okay. A diferencia del paraquat, que actúa contra gramíneas o poáceas, como le dicen actualmente los botánicos, que tuvieron el nombre hace muchos años de gramíneas por poáceas. El glifosato, el nombre comercial, si mal no recuerdo, que se comercializa a nivel mundial, es el Roundup. El Roundup le dicen Roundup, R-O-U-N-D-U. Ese es el nombre comercial que le dio la Monsanto, que fue la que sintetizó el glifosato. Se utiliza para erradicar cultivos de hoja ancha que incluyen drogas, cannabis, cocaína, la mata de coca, etc. Entonces pasan aviones regando glifosato por todas partes para tratar de exterminar estas plantas. Pero la Monsanto creó una semilla de soya, la soya es una leguminosa de hoja ancha, resistente al glifosato. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando sembraran la soya, todas las otras plantas que tuvieran hoja ancha murieran, con excepción de la soya. Y con eso han deforestado cantidad importante de selva en una prueba para ir sembrando soya en toda esa selva y poder aumentar los cultivos. El glifosato aparentemente no tiene, dicen que es inocuo para el hombre, pero se ha demostrado que puede producir patologías importantes, sobre todo la exposición a largo plazo, tumores, reacciones de hipersensibilidad, etc. De la siguiente diapositiva creo que están los mecanismos de acción del glifosato. Una dama por este lado puede ver la diapositiva, por favor. La toxicidad, uno se pone a hacer experimentos con animales en el laboratorio y la toxicidad aguda es baja, pero a largo plazo es alta, ¿no? ¿Cuáles son los aminoácidos aromáticos? Bioquímica, enfermedad, medicina. Fenilalanina, tritona, es importante que lo recuerden. Eso tienen que guardar.
aparentemente está involucrado en el desarrollo tumoral. ¿Okay? Gente que se expone en forma crónica al glifosato aparentemente desarrolla ciertos tipos de cáncer. ¿Qué tenemos aquí? Metales pesados, la tabla Ah, periódica. tenemos la primera diapositiva con los metales pesados. Ahí está la tabla periódica. Y bueno, y en sombreado están lo que son los metales pesados. Generalmente en esta clase estaba tratando principalmente metales que incluyen el plomo, el cromo, también incluíamos el arsénico, el mercurio, etc. Metales pesados, el manganeso, metales pesados. Sin embargo, un metal pesado que es un elemento esencial es el hierro. El hierro, obviamente, la doctora Suri les hablaba de las anemias, anemia microcítica, etc. Pero hay algo que ocurre con frecuencia, y es que el hierro, para mejorar el sabor, los grandes laboratorios, de hecho, hay un producto que el nombre comercial, no sé si todavía existe, era Intafer, que venía con sabor a quesillo. Entonces, para que los muchachitos pudieran consumir o darle su dosis de hierro y fuera agradable. Y resulta que el hierro, cuando se consume en exceso, es muy tóxico. Puede generar elementos de toxicidad muy importantes, y las intoxicaciones con hierro pueden ocurrir. Inclusive se han observado suicidios, intentos de suicidio, consumiendo grandes cantidades de hierro. ¿Okay? El hierro puede, paradójicamente, en las reacciones de óxido-reducción generar cantidades masivas, al igual que el paraquat, de radicales libres. Y esos radicales libres a la larga pueden tener efectos deleterios en el individuo. Entonces, cuando un niño o una persona se haya intoxicado con hierro, si tienen oportunidad de hacer lavados gástricos, etc., pueden utilizarlo, administrar quelantes por vía oral, sales de calcio para tratar de competir con los mecanismos de transporte intestinal. Sin embargo, hay un producto que se llama desferoxamina, que pueden administrarla por vía intravenosa para tratar de quelar y eliminar el exceso de hierro. Tienen que tener pendiente ese detalle, que ahí los niños sobre todo pueden estar intoxicados. La siguiente diapositiva. Okay. Menos mal que estaba Suri por aquí. Por aquí un caballero que me lea la diapositiva, por favor. Mecanismo general. Limitantes directos cáusicos que alteran la actividad enzimática, que alteran la cadena respiratoria, que alteran la síntesis de proteínas, que alteran la síntesis celular y que alteran la estructura del microbioma. Fíjate, hay algo que es bien interesante. Por lo menos la cadena respiratoria puede ser alterada por metales pesados como el arsénico. El arsénico fue el veneno más utilizado hace siglos por las mujeres que querían deshacerse de los maridos. Agarraban, como la mayoría de las mujeres en esa época tenían matrimonios obligados, una de las formas de irse deshaciendo era ponerle arsénico poquito a poco en la comida, pues iba muriendo y al final quedaba viuda. No sé si se volvía a casar, pero el asunto es que fue uno de los venenos más utilizados por las mujeres para envenenar a los esposos. Eso lo narra Adela Muñoz, si mal no recuerdo, en un libro muy bueno que está libre en internet, el libro maravilloso.com, que se llama Historia del Veneno. Ahí les hablan bastante del arsénico. ¿Okay? El arsénico es un metal pesado. Algunas bacterias sorprendentemente lo utilizan en el transporte electrónico, paradójicamente. Y fue un elemento que fue descubierto en un libro que se llama La búsqueda de los elementos de Isaac Asimov. Ustedes pueden conseguir en ese libro, si alguna vez tienen la idea de leerlo, quién descubrió cada elemento con excepción de los 8 primeros elementos, que fueron, por cierto, el oro, la plata, el cobre, el estaño, el hierro, el mercurio. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál me faltó? Manuel, ¿cuál me faltó ahí? Y todo eso, por supuesto, ligado al azufre. También fueron elementos que fueron descubiertos en la antigüedad y con los cuales por lo menos se fabricó el bronce. Eso no se sabe quién los descubrió. Posteriormente fueron descubriéndose todos los elementos, y ese libro de Isaac Asimov dice quién descubrió cada elemento. Y ahí tenemos los metales pesados, ¿no? Alteran la cadena respiratoria. De hecho, el efecto de ciertos metales pesados, como el platino, puede ser utilizado como antineoplásico para inhibir el ciclo celular, como dice. A pesar de que puede tener un efecto deleterio inhibiendo el ciclo o alterando el ciclo celular,
muchas veces el cisplatino se utiliza para el tratamiento de neoplasias. Pues la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Ajá, por aquí, por este lado, un caballero, por favor. Intoxicación por metales pesados, plomo, saturnismo, mercurio, hidratino, cromo, arsénico y manganeso. El manganeso produce manganizo. A la derecha está lo de la vía del cromo. No, mecanismo de acción de Entonces, metal tenemos pesado. el efecto de los metales pesados. Anteriormente, la intoxicación por plomo era bastante común, sobre todo cuando las pinturas para interiores de las casas eran ricas en plomo. Esas pinturas se desconchaban y generaban hojuelas, así el libro de Goodman Gilman habla de flakes, o sea, parecido al cornflakes. Y los muchachos, los niños, se comían esas hojuelas porque el plomo tiene un sabor dulce. El plomo per se tiene un sabor dulce. Y esa particularidad que tiene el plomo, el sabor dulce, que antes el azúcar era un elemento muy caro. El azúcar era extremadamente costoso y la miel también era extremadamente costosa y la gente, el plomo era fácil de conseguir y endulzaban muchas cosas con plomo, sobre todo el vino. Y se piensa que gran parte de la caída del Imperio Romano fue producto de que ellos endulzaban el vino con plomo y pues sufrieron un proceso degenerativo, neurodegenerativo, que al final, como diría el dicho, fueron pasto fácil de los nórdicos, que de las invasiones bárbaras de los nórdicos. Entonces acabaron con los romanos precisamente por ese hecho de que ellos endulzaban, dicen eso, ¿no? Que endulzaban el vino con plomo. Ok, produce un elemento que se llama tasaturnismo. Lo primero que se observa son trastornos gastrointestinales, diarrea, etc. La absorción del plomo también puede ser por vía respiratoria. Cuando la gasolina tenía tetraetilo de plomo como aditivo para aumentar el octanaje, los bomberos y las personas que trabajaban con gasolina también podían sufrir la exposición a exceso de plomo. La siguiente diapositiva. Mecanismo de acción de los metales pesados. Aquí tenemos los mecanismos de acción de los metales pesados. Un caballero por este lado, por favor. Mecanismos de acción de los metales pesados, actúan como ligandos y combinación con grupos funcionales. Ajá. OH, Esos son todos los grupos funcionales. Hidroxilo. No hay problema ahí. Ok, ¿no? si quiero los grupos funcionales. No. Ya estamos listos entonces. Ok, fíjense que se puede combinar con cualquiera de estos grupos funcionales, sulfidrilo, grupos amino, grupos hidroxilo, etcétera, pueden ser sustituidos por metales pesados. De ahí la variopinta cantidad de síntomas que puede producir la exposición a los mismos, ¿no? Entonces, probablemente produzcan un cáncer, probablemente produzcan alteraciones en la conducción del impulso nervioso, probablemente produzcan alteraciones gastrointestinales. Y en esas condiciones siempre es importante que ustedes a través de los marcadores de exposición puedan determinar a qué, sobre todo haciendo una buena anamnesis, sabiendo en lo que trabaja el individuo, saber a qué metal pesado es la exposición. Aquí está lo del plomo, ¿no? Sí, la cadena. Ok, aquí lo importante es por aquí hay una dama que me lea la diapositiva, por favor. Absorción de Tracto gastrointestinal. Tracto respiratorio. absorción gastrointestinal, tracto respiratorio, transportador de calcio, trastorno del sistema nervioso central, cirrosis crónica, trastornos hematológicos. Y en el trastorno cerebral. Subgénico medicina, orina aminoleulina. Ácido aminoleulínico como aminoleulinato. Fíjate que hay una estrella ahí de la vez, una estrella que está bloqueando. El plomo bloquea el paso hacia el aminoleulinato. Ajá. Léelo y de plano. Tres. Y la formación del grupo E, ¿verdad? ¿Ok? Toda esa es la vía de formación del grupo E. Y el plomo, por supuesto, interfiere desde el punto de vista de acciones de gas
Intoxicación por plomo. Aquí tenemos entonces esa es la sintomatología. Para leer. Por aquí una dama que me lea la diapositiva, por favor. Intoxicación por plomo. Absorción principalmente por vía oral, sede hospital y no órganos ricos. Sistema retículo endotelial, eso es RE. ¿Cuáles son los órganos ricos del sistema retículo endotelial? Bueno. Ay, muchachos, vale, en fin, dale. ¿Por qué tiene? Ajá. Ok, él inclusive, algo que es importante es que cuando las concentraciones de plomo en circulación sistémica se elevan, cuando él está tratando de buscar su balance, sobre todo saliendo del hueso por encima de la paraformina, es factible eliminarlo del organismo. Para eso se utiliza un medicamento que le decían VAL, que se utilizaba para un elemento, un gas bélico que se llamaba lewicita. El VAL es dimercaprol o dimercaptopropanol. El dimercaptopropanol es un quelante de metales pesados y generalmente se utiliza para el tratamiento. Eso sería algo que tendrían que tener los médicos en su maleta. Tenerlo ahí en su arsenal farmacológico. El dimercaprol quela todo lo que son metales pesados, mercurio, plomo, cromo, y generalmente se administra por vía intravenosa. El otro elemento que se puede utilizar para quelar metales pesados es el, si mal no recuerdo, el calcio heptadisódico, porque se utiliza en el heptasolo, el EDTA, que es ácido etilendiamino tetracético. Si utilizan el EDTA solo, es capaz de quedarles el calcio de ustedes por producir arritmias cardíacas, que es un desastre en la conducción del impulso nervioso, etc. Y por tanto se tiene que utilizar un EDTA, un ácido etilendiamino tetracético, que tenga calcio y que tenga sodio. Y dentro de su estructura molecular, él es capaz de quelar otros iones diferentes a los de su composición. ¿Okay? ¿Qué más tenemos ahí? Ya estamos listos por esta. La siguiente diapositiva, por favor. Ajá, ¿qué vemos por ahí? ¿Ah? Digo. A muy largo plazo, pero intoxicación aguda a muy largo plazo es posible. Generalmente, obviamente te va a producir una anemia y la anemia te va a generar un hipóxido. Pero en forma aguda no, en forma aguda tiene principalmente el trastorno gastrointestinal y puede tener síntomas nerviosos. Como les comenté ayer, una bala que alojada en el organismo, producto de que muchas veces los cirujanos no la extraen porque es más peligroso extraerlas que dejarlas en su sitio, puede generar intoxicación por plomo. Aquí tenemos El ribete de Burke. ¿Perdón? El ribete de Burke. Aquí tenemos el ribete de Burke. Eso se observa en la intoxicación por plomo crónica. Ya el individuo tiene problemas nerviosos, etc. Y el ribete de Burke es la acumulación de plomo en la encía, en la parte de la pared dentaria, y es bastante común. Dicen que el chocolate africano, que era rico en plomo, en algunos casos, en algunos países era rico en plomo, entonces los individuos que consumían mucho chocolate africano llegaban en un momento a tener una intoxicación por plomo y desarrollaban el ribete de plomo. Sí, señor. Sí, no, el cacao, el cacao africano. Pero supuestamente en una serie de televisión nombrado ese desde ahí lo conté. ¿Qué tenemos acá? Intoxicación por metales pesados. Mercurio, El siguiente. seguimos con la intoxicación de metales pesados, pero aquí tenemos el mercurio, hidratísimo. El mercurio se utiliza mucho, lo utilizan mucho los gambusinos y la minería a cielo abierto para la extracción de oro. Y el mercurio, generalmente, la extracción de oro a cielo abierto es contaminante de la selva y genera cantidades impresionantes. En época antigua, cuando todavía no existían los antibióticos, el único tratamiento que había para enfermedades como la sífilis era el mercurio. Entonces, el tratamiento era de muy larga data y era peor el tratamiento, no tanto como la enfermedad, pero el tratamiento era terrible. Entonces había un dicho que decía, una noche con Venus, cuando el tipo
estaba con la mujer contaminada con sífilis, y 2 años con Mercurio. Entonces, Mercurio, que era un dios griego también, era por lo que se trataba todas esas enfermedades. Se piensa que el mercurio, que forma parte del timerosal, estaba produciendo autismo en los niños. Alguien, una verdadera burrada, dijo que era la causa del autismo, tal y qué sé yo, y eso generó un movimiento antivacunas que ha sido nefasto. Pero ahí está el perro. Cuidado, profe, cuidado. Ya, no, sí. Cuidado si me muerde. Que ha sido verdaderamente nefasto ese movimiento antivacunas, y se hizo a través de un médico francés que publicó una revista muy prestigiosa, no sé si fue en Inglaterra, y obviamente un gentío dejó de vacunar pensando que el mercurio contenido en el timerosal podía producir autismo. Eso es completamente falso. Primero, ya no se está utilizando timerosal, y segundo, las vacunas no producen, que yo sepa, estoy seguro de eso, no producen autismo. ¿Qué más tenemos por aquí? Profe, una dudita. Dígame. ¿Cuál es la diferencia, por lo menos, entre intoxicación y envenenamiento? Porque por lo menos con lo que es las cicutas, usamos que eso con el seguro de envenenamiento, con el seguro de intoxicación. Bueno, no puede, hay una diferencia muy leve. Generalmente cuando nosotros hablamos de venenos, hablamos de elementos principalmente sólidos. ¿Okay? O inclusive también inoculados, puede ser el veneno de serpiente, el veneno de escorpión. Entonces, cuando uno habla de envenenamiento, tiene que hablar principalmente de inoculación. Era lo que decía, ¿cómo se llama? El doctor Alexis Rodríguez Acosta. Cuando uno habla de envenenamiento, habla de inoculación por vía parenteral. ¿Okay? Emponzoñamiento es cuando es por vía oral. Cuando la persona toma cicuta, como tomar a Sócrates, él se emponzoñó con cicuta. Yo pensaba que era diferente, probablemente el mismo pensamiento que tenemos. Y esa duda la aclaró en una conferencia el desaparecido y querido doctor Alexis Rodríguez. El emponzoñamiento es por vía oral. Pero también, yo también creía exactamente lo mismo. No. Eso es envenenamiento. Es envenenamiento. Eso lo aclararon aquí los toxicólogos, Adolfo Borges, Alexis Rodríguez Acosta, toda un poco de gente aquí, en una de las jornadas del IME, e hicieron esa aclaratoria. El emponzoñamiento es por vía oral, el envenenamiento es por vía parenteral. Sí, por eso uno habla de envenenamiento físico, no emponzoñamiento. La intoxicación puede estar dispuesto por vía por cualquier vía. La intoxicación puede ser inclusive por cualquier medicamento, cualquier elemento que tú adquieras por vía oral, por vía respiratoria, por cualquier cosa. Por piel también. Claro que sí. ¿Qué tenemos por acá? Eri Brockovich. Ok. Esta película también es vieja, disculpe que le ponga películas tan viejas. La Julia Roberts hizo una película que se llamaba Erin Brockovich, en donde ella descubrió un envenenamiento crónico por cromo en una empresa norteamericana en Estados Unidos, y produjo la más variopinta cantidad de síntomas, con cáncer de útero, cáncer de mama, era impresionante, esclerosis lateral, una cantidad de efectos que produjo el cromo, producto precisamente de la capacidad que tienen los metales pesados de unirse a grupos funcionales. La única forma de poder saber que ese es el problema es haciendo un análisis de exposición o determinando el elemento tóxico. La siguiente diapositiva, por favor. Sistema de toxificación. Bueno, ya hablamos entonces de todos los sistemas de elementos tóxicos y agentes químicos que pueden causarnos enfermedades, problemas de bacterias, etc. Entonces vamos a ver cómo el organismo es capaz de detoxificarnos. ¿Qué tenemos por aquí la primera? La detoxificación del sustancia. ¿Ya leyeron por aquí? No, Por aquí una dama, por favor, un caballero. Por este lado, por favor. Detoxificación. Muchas sustancias tóxicas liposolubles se degradan en el retículo endoplasmático liso. Hígado, intestino, riñón, piel y pulmón. Síntesis de líquidos. Detoxificación y glucogenólisis. Recuerden que nosotros, nuestros mecanismos fisiológicos, obviamente actúan contra los tóxicos, pero ellos no están ahí para detoxificarnos. No, yo estoy aquí para que cuando consumas elementos tóxicos yo te ayude. Ellos actúan en función fisiológica, y obviamente los elementos tóxicos son depurados por ese mismo sistema.
Obviamente nosotros generamos elementos tóxicos por el metabolismo de aminoácidos, etcétera, que tienden a ser eliminados. Y esa misma vía de eliminación la utilizan estos órganos para tratar de detoxificarnos cuando nos exponemos a ellos. Las toxinas, la detoxificación hepática y nutrientes esenciales para Ok. Aquí tenemos unos nutrientes esenciales que son necesarios para favorecer la detoxificación a nivel hepático. Un caballero aquí que me lea de izquierda a derecha los elementos, y yo se los voy explicando. Creo que a la mano izquierda están las vitaminas del complejo B, ¿no? Tiamina, riboflavina, niacina, que B1, B2, B3, que son bien importantes. ¿Qué más tenemos a mano izquierda? Ácido fólico, que es la vitamina B9, que está en todas las plantas verdes, el ácido fólico es elevado. ¿Qué más? Vitamina B, ácido fólico, glutamina. Fíjense que la glutamina, perdón, glutatión. El glutatión se forma por, ya lo acabo de decir, es un dipéptido del ácido glutámico con la cisteína, ¿está bien? Ok, con la glutatión sintetasa. Tenemos entonces que todos son mecanismos de detoxificación. ¿Qué tenemos en el medio? Nutrientes requeridos, ácidos, glutamina, glicina, cisteína, Ok, todos esos elementos son necesarios. Fíjense que también a la mano derecha hay uno que es bien importante, que es la taurina. La taurina es un aminoácido que no genera proteína, o sea, no forma parte de ninguna proteína que yo sepa. No sé si Suri sabe algo, si la taurina forma parte de alguna proteína. Que yo sepa, no forma. Y actúa en dos elementos que son importantes. En el transporte de taurina zinc a nivel del sistema nervioso central para producir un balance del calcio y afecta los elementos de neurotransmisión. La taurina zinc, el transportador de taurina zinc. Y aparte de eso forma el ácido tauropólico, que es un ácido biliar que contribuye a la parte de la digestión. ¿Okay? La taurina la usan mucho los fisicoculturistas, no sé por qué, pero los fisicoculturistas toman mucha taurina. No sé, supuestamente, pero bueno, pero es que no, la taurina como aminoácido y fuente energética no es la mejor, pero bueno, la toma probablemente para aumentar su capacidad digestiva y tal, ¿no? Para enriquecer a los productores. También puede ser, ¿no? Generalmente los fisicoculturistas consumen mucha pechuga de pollo hervida y cambur, eso es lo que los veo comiendo constantemente. Pechuga de pollo hervida y cambur, y es bastante ejercicio y esteroides anabólicos. Bueno, la siguiente diapositiva. Nos faltan los productos de desecho, profe. Los productos de desecho, ¿cuáles son? Exacto. Hay elementos que a pesar de que se metabolizan en el hígado son eliminados por vía renal, mientras otros son eliminados directamente por vía biliar. Por ahí hay un elemento que se llama garlic, ácido. Garlic es ajo. El ajo también tiene elementos que son importantes. El ajo en exceso es venenoso. El ajo tiene una cantidad importante de arsénico. ¿Okay? Le ponen una cantidad de ajo al vino que lo pueden envenenar. Y por cierto, antes de que se me olvide, ¿saben que también es rico en cianuro? ¿Cómo se llama? La nuez moscada. La nuez moscada es muy rica. Los países productores de nuez moscada, las personas que están en la planta tienen que utilizar tapabocas y mascarillas porque contiene una alta cantidad de cianuro. Por eso el ajo contra los vampiros. ¿Perdón? Ok, está la lista de toxinas también abajo, profe. ¿De toxina? Todavía en el hígado. Sí, está en esta parte, abajo en la última parte. En la última parte hay una lista de toxinas. ¿Cuáles son? Por favor, léanmela. Por aquí. Productos finales. Ok. Fíjense bien. El hígado es el principal elemento metabólico de todas las toxinas ambientales en las cuales nosotros nos exponemos constantemente. ¿Está bien? Es el mecanismo, el detoxificador, y no solamente el detoxificador. Recuerden que en el hígado se producen los factores de coagulación, se produce la albúmina que contribuye a la presión oncótica, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos aquí? Las vías biliares, profe. Aquí tenemos las vías biliares.
yo no voy a ponerme a recordarles anatomía a ustedes del conducto cíclico, el conducto colégico, forma el colédoco, el conducto hepático, etcétera, y el conducto pancreático. En los animales domésticos hay variaciones en la formación de estos conductos. Por lo menos el caballo no tiene vesícula biliar. El caballo va directamente, el conducto hepático se forma directamente al hígado. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado porque hay elementos que son irritantes y que pueden favorecer la formación de cálculos a nivel de la vesícula biliar. Pero es uno de los principales mecanismos de detoxificación, los ácidos biliares. Los ácidos biliares contribuyen a la digestión, sobre todo, de elementos lipídicos a nivel intestinal. La siguiente diapositiva. La vía renal, sí. Aquí tenemos la vía renal, no vamos a darle la anatomía renal, pero recuerden que el riñón es otro de los órganos que nos detoxifica a través de la eliminación del metabolismo de aminoácidos que producen al final urea y eliminamos a través del riñón. Recuerden que son elementos tóxicos que si se acumulan, cuando se acumula el ion amonio a nivel de circulación sistémica, genera una cantidad de efectos a nivel del sistema nervioso central bien importante. ¿Está bien? La intoxicación urémica también produce letargo, produce una cantidad de síntomas producto de la insuficiencia renal. Recuerden también que el exceso de AINES, que podemos tomar mucho, contribuye al daño renal, ya que las prostaglandinas, sobre todo la prostaciclina y la prostaglandina E2, contribuyen al proceso de vasodilatación a nivel de glomérulo y túbulo, ¿está bien? Para la resorción renal y obviamente el adecuado metabolismo de la siguiente diapositiva, por favor. Sistema de citocromo P450. Aquí tenemos el sistema, podemos ver la gráfica, ¿no? Es una imagen. Okay. Tenemos aquí el sistema del citocromo P450 que se ubica en el retículo endoplasmático liso. Ese sistema enzimático lo trabajamos en farmacología a través de centrifugación diferencial. Nosotros, trabajando en gradientes de sacarosa o utilizando ultracentrífugas, podemos, a través de varias centrifugaciones en macerados de hígado, conseguir el retículo endoplásmico liso y a través de ese retículo endoplásmico sí liso, el cual se puede llamar también microsoma, podemos nosotros estudiar todo lo que son drogas que inducen o inhiben la síntesis del citocromo P450. Obviamente esa inducción o esa síntesis se hace en el animal in vivo. Nosotros inyectamos, por poner un ejemplo, un barbitúrico en un grupo de ratas, en otro inyectamos solución salina y en otro inyectamos simetilina o cloranfenicol o cualquier otro elemento que inhiba. Y nosotros después hacemos las comparaciones en las concentraciones del citocromo P450. Creo que la siguiente diapositiva está el espectro, ¿no? Sí, acá habla nada más del NADPH, por favor. Ok. La siguiente diapositiva está acá. No, este es el porcentaje de Ok, bueno, el citocromo P450 tiene muchas isoformas. Y de acuerdo a la isoforma que tenga el individuo, va a ser más o menos susceptible a determinadas drogas o determinados elementos. ¿Y la siguiente cuál es? Mira, por cierto, Katy, ¿cuál era donde la población tenía el mayor porcentaje de citocromo? El 3. El citocromo se divide en grupos. 3, una letra, A, B, C, D y otro número. Ok, en este caso es el C3A5, ¿no? Sí. El C3A5 es el citocromo que está en mayor porcentaje en la población indígena. Bueno, como dice esta diapositiva, no sé si habrán descubierto otras proporciones. La siguiente diapositiva, ahí dice el efecto. Sí. ¿Ah? Sí. Ok, aquí está un barrido en donde nosotros podemos observar el pico a nivel de los 450 nanómetros del citocromo. Y ese pico puede variar de acuerdo al tratamiento al que esté sometido el individuo. Es bien importante que ustedes tengan eso pendiente, porque eso lo van a ver, o deberían verlo, estoy seguro que lo ven con más detalle en farmacología, porque hay drogas que inducen su propio metabolismo, por lo menos los antirretrovirales. Hay que estar ajustando la dosis porque son capaces de inducir su propio metabolismo y las concentraciones efectivas plasmáticas se reducen como consecuencia de la activación del citocromo P450. Asimismo, hay drogas que inhiben el citocromo P450 y pueden aumentar la toxicidad de otras drogas. Por poner un ejemplo, un individuo que esté anticoagulado con dicumarina, que
sufre trombosis con frecuencia. Si toma un inhibidor del citocromo P450, como puede ser la eritromicina, que es un antibiótico, resulta que las concentraciones de ericumarina pueden comenzar a elevarse en plasma y eso puede causar sangrados espontáneos. Y esos sangrados pueden llegar a ser peligrosos. Por eso es que es importante siempre tener en cuenta qué características tiene el fármaco o la droga que están enviando, si es inductora, si no tiene efecto o si es inhibidora del citocromo P450. Eso lo dice el inserto, pero nosotros jamás leemos, sino que agarramos la cajita del medicamento y tiramos la cajita por allá. Y es muy raro que se lea el inserto. Un consejo que es bien importante, espero les quede para toda la vida: ustedes tienen que aprenderse, cuando sean médicos, todos los efectos colaterales de los medicamentos que ustedes le mandan al paciente. ¿Okay? Porque muchas veces esos efectos colaterales pueden presentarse a dosis terapéuticas. Entonces ustedes, si no saben que ese efecto colateral se puede producir, el paciente puede llegar a presentar cuadros relativamente graves. Eso es importante. La siguiente diapositiva. Y la nutrición al mismo tiempo. ¿Perdón? La nutrición. Claro, por supuesto. Reacciones de fase 1. Aquí tenemos entonces, bueno, yo no les voy a pedir que se aprendan ninguna de estas reacciones de fase 1, ni de fase 2, ni nada, porque obviamente las van a ver con más detalle en farmacología. Sin embargo, las reacciones de fase 1 incluyen la adición de grupos funcionales a medicamentos, y lo que hacen las reacciones de fase 1, tanto la de fase 1 como la de fase 2, es hacer el medicamento más hidrosoluble, de manera que pueda pasar a eliminarse por vía renal o pueda pasar a eliminarse por vía biliar. Hay dos formas de hacerlo. Se incorporan grupos funcionales como oxidrilo, amino, etcétera, sulfato, o se incorporan grupos que incluyen glutatión, glucurónido, etcétera. La incorporación de glucurónidos tiene una particularidad, y es que puede inducir la liberación del fármaco activo nuevamente en el intestino como consecuencia de la acción de la beta-glucuronidasa bacteriana, de la flora bacteriana. Entonces, supongamos el ketoconazol, ustedes se elimina por incorporación de glucurónido. Cuando la gente toma ketoconazol, que por cierto es un inhibidor del citocromo P450, cuando uno toma ketoconazol para tratar una micosis sistémica, al pasar al intestino, al pasar por el hígado, para eliminarse se le incorpora un glucurónido, entonces queda ketoconazol con el glucurónido incorporado. Pasa por vía biliar al intestino. Y la beta-glucuronidasa intestinal de las bacterias saca el glucurónido o elimina el glucurónido del ketoconazol, y el ketoconazol se vuelve a absorber. Entonces, si ustedes hicieran una determinación de la concentración plasmática de ketoconazol, encontrarían una montaña rusa. Un pico inicial, cae, vuelve a subir, cae, vuelve a subir, y así va. Eso ocurre no solamente con el ketoconazol, sino con muchas drogas a las cuales se les incorpora el glucurónido. Si alguno tiene gatitos, los gatos son muy deficientes en glucurónido, y toda droga que se metabolice por esa vía es altamente tóxica. La siguiente diapositiva. Reacciones de fase 2. Aquí tenemos las reacciones de fase 2, que es lo que estábamos hablando ahorita. Se incorporan los grupos glucurónidos, el glutatión, etcétera, básicamente para hacer a la droga o el elemento tóxico más hidrosoluble. Sistema de citocromo P450. Aquí tenemos entonces, vamos por este lado ahora, un caballero que me lea la diapositiva. Sistema de citocromo P450, reacciones de fase 1. Sistema de oxidasa de función mixta, Así se le llama generalmente, sistema de oxidasa de función. localizado en el reticulado plástico liso. Hígado, oxida compuestos endógenos y exógenos. Los sustratos son compuestos no polares. No siempre el producto es menos tóxico que el sustrato. ¿En qué caso vimos eso? Ayer lo vimos. Dije, si nosotros no tuviéramos hígado, este elemento, yo lo dije, con el paratión se transforma en paroxón en el hígado, pero se hace más tóxico. Y el sistema puede ser inducido o inhibido. Lo hemos hablado ahorita, ¿no? Esas son acciones a nivel nuclear. ¿Okay? El sistema puede ser inducido o inhibido.
un individuo que tome un inductor del citocromo P450, por ejemplo, un barbitúrico, fenobarbital, que sea epiléptico, o que se lo hayan mandado por migraña o por lo que sea, ¿qué creen que le pasaría si se expusiera a dosis subnormales de paratión? ¿Sería más o menos tóxico? El individuo se intoxicaría con más facilidad, porque el inducido se tomó 450, el paratión se transforma en paratión con mayor facilidad. Por el contrario, si el individuo tuviera el individuo del citocromo P450, el paratión sería. Hay una anécdota bien interesante con órganos perforados. Supuestamente pasó en una clínica, estaba viendo un documental en National Geographic, pasó en una clínica un individuo que sufría de miastenia gravis y va para un ambulatorio, una cuestión de esta que atiende en emergencia, y en paralelo llegó un individuo que le había caído encima una cantidad importante de paratión y secrecina. Entonces el individuo que le había caído electricidad por casualidad tocó o agarró con un brazo al individuo que tenía miastenia grave. Y el individuo con la miastenia grave se recuperó y comenzó a caminar, y la mujer dice: "¿Qué hombre es ese milagro?". Y agarró y lo tocó. Entonces se volvía otra vez con la miastenia y lo volvía a tocar y el tipo se volvía a parar. ¿Qué creen ustedes que podría ser? ¿Por qué creen ustedes que el individuo milagrosamente tocando el de miastenia gravis, bueno, ustedes tampoco saben, algunos saben lo que es la miastenia gravis? Es una enfermedad autoinmune que ataca ¿qué? Ataca la unión neuromuscular, perfecto. Entonces, ¿por qué creen ustedes que el individuo que estaba intoxicado con paratión hacía que el que tenía miastenia grave mejorara? Porque el paratión inhibe la acetilcolinesterasa. Y al inhibir la acetilcolinesterasa hay más disposición de acetilcolina en la placa motora en el individuo que tiene miastenia grave y por tanto puede eventualmente tener una breve mejoría. Eso lo produce también otra droga que se llama edrofonio, que es la droga que utilizan para hacer el diagnóstico de miastenia grave. Ajá, profe, 2:45. ¿Ah? 2:45. Sí, perfecto, no, ya vamos a terminar. Ok, reacciones de fase 1, aquí habla de la desalquilación. Aquí tenemos otras reacciones de fase 1. Recuerden que básicamente esas las van a ver ustedes. De todos modos nunca se las van a aprender. No hace falta tampoco, ¿no? Pero a menos que ustedes hagan estudios de este tipo. Pero son básicamente una cantidad importante de reacciones de fase 1 y fase 2. ¿Así es diagnóstico? Esto es un embudo que determina el estudio farmacológico de muchas drogas. ¿Okay? Generalmente las drogas se tienen que hacer estudios inicialmente en animales de laboratorio. Posteriormente uno determina sobre todo qué tipo de citocromo P450 es el que va a metabolizar esa droga y por tanto, conociendo las características genéticas de la población o las características genéticas del individuo, uno puede ajustar las dosis. Eso es una parte futura de la farmacología que consiste precisamente en lo que es la farmacogenética. Nosotros generalmente comenzamos cuando hacemos estudios farmacológicos con la dosis tóxica y la dosis letal. Y posteriormente comenzamos a trabajar todo lo que tiene que ver con efecto analgésico, efecto sedante, efecto sobre el citocromo si es inductor o inhibidor. Posteriormente hacemos efectos anestésicos locales, antiinflamatorios, etc. Todo eso se hace en una batería de animales de laboratorio que lamentablemente se tienen que utilizar porque es el sustrato biológico completo. Muchas personas no están a favor de eso y los entienden. Pero sin embargo el sustrato biológico del animal de laboratorio lamentablemente todavía no puede ser sustituido ni por cultivos celulares, ni por elementos microscópicos, nada. Siempre por el momento se tienen que utilizar animales de laboratorio. ¿El citocromo? Sí, influencia sobre el citocromo P400, metabolismo de fármacos. Pero ¿qué tiene que ver el citocromo con la parte de metabolismo? ¿Están los fármacos ahí? No, solamente todos los elementos que... La siguiente diapositiva debe tener los fármacos, ¿verdad? Inductores, sí. Aquí tenemos los fármacos inductores del citocromo. Yo no se los voy a preguntar, y si se los pregunto les digo, es un inductor. Cuando vean farmacología sí se lo tienen que saber. Si yo les llego a preguntar algo de fármacos, yo les voy a decir, produce tal cosa para que ustedes razonen qué es lo que puede producir un inductor. ¿Cuáles son esos inductores? Por aquí una dama, por favor.
Ajá. El fenobarbital se utiliza para el tratamiento de arritmias cerebrales. ¿Qué más? Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ajá. Hidrocarburos aromáticos. Ustedes se inducen el citocromo P450 cada vez que comen parrilla en una casa que es bastante humo así al carbón. Son 3,4 benzopireno, que es un potente inductor del citocromo P450. ¿Qué más? Antirretrovirales. Lo que se utiliza para el tratamiento del VIH. ¿Qué más? Antibióticos. Por todas las gente, eso es lo que consumen. En Estados Unidos es más fácil conseguir un rifle de alta potencia que conseguir un antibiótico para una. ¿Qué más? Alcohol. El alcohol inicialmente inhibe el citocromo P450 a pequeñas dosis, pero en la medida que el individuo se hace alcohólico, induce el citocromo. Y esteroides. Los esteroides también pueden inducir el citocromo P450. En el caso del alcohol, estos son los famosos bebedores sociales. La persona dice, oye, ese muchacho, esa persona se aguanta pago, o sea, se puede tomar una botella de whisky, está sanito, tiene inducido el citocromo P450. El próximo paso es la cirrosis hepática y el alcoholismo. ¿Ok? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Los inhibidores. Aquí tenemos inhibidores del citocromo, por este lado, por favor. Una dama. Estos son los inhibidores. Lean. Bueno, ahí tenemos una cantidad de inhibidores del citocromo que incluyen simetilina, ketoconazol, ¿cuál otro está por ahí? Fluconazol, El antibiótico, por ahí, la ivermectina, ¿cuál otro? quinidina. Ok, esto básicamente trata de establecer un equilibrio entre inductores y inhibidores del citocromo. Okay, inclusive hay medicamentos que se encuentran que pueden actuar de una u otra forma. En la siguiente diapositiva, por favor, ahí sí están los inductores e inhibidores de nuevo. ¿Cuáles tenemos dentro de los inhibidores? Por aquí, por favor. Ya hablaron de los inhibidores. La simetilina es un bloqueante H2, que es el único que es inhibidor del citocromo. Los otros, ni la ranitidina ni la famotidina, son inhibidores del citocromo, pero la simetilina sí. El disulfiram es el antabuse, que es el nombre comercial, y se utiliza para inhibir la aldehído de deshidrogenasa en el tratamiento de los alcohólicos. Cuando el individuo consume alcohol, el alcohol de deshidrogenasa transforma el alcohol en aldehído. El aldehído de deshidrogenasa transforma el aldehído en ácido acético. Y la acumulación de aldehído genera un malestar pero bestial, y eso hace que el individuo se sienta muy mal y pueda. No trate de no beber otra vez. Sin embargo, otros inhibidores, como el P450, como el timidazol, el metronidazol, el setmidazol, son imidazolinas y se utilizan para el tratamiento de la diarrea, de la muriasis, etc. Son potentes inhibidores del citocromo P450 y los mismos antimicóticos, el ketoconazol también. Y los médicos, con toda razón, recomiendan que mientras el individuo esté en tratamiento con estos medicamentos, no consuma bebidas. ¿Qué más? ¿Otro? ¿Perdón? La eritromicina, que es un antibiótico también. ¿Perdón? El de la familia es un bloqueante de los canales de calcio. Se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial y de ciertas arritmias. La isoniazida se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis. Es un antibacteriano que se utiliza. Y por cierto, tiene propiedades antidepresivas también. ¿Qué más? La sulfonamida, bueno, son quimioterápicos antibacterianos, no son antibióticos porque no son producidos por bacterias ni no. La siguiente Ya la última cena. Bueno, aquí tenemos la última cena de Leonardo da Vinci. La anécdota con relación a este cuadro es que Leonardo da Vinci buscó un individuo que fuera lo suficientemente hermoso para que le sirviera de modelo para hacer a Jesús. Y encontró un campesino bellísimo recorriendo los campos, bueno, no como modelo, pero esa pintura no se hizo en 2 días, en 3 días, en varios años. Entonces cuando iba a pintar a Judas, tenía que buscar un individuo que fuera lo suficientemente feo y espantoso para pintar a Judas. Y se fue a las cárceles a buscarlo. Y lo encontró. Entonces llevaron allí como que se hizo modelo con su respectivo guardia para que no hiciera nada de Vinci, etcétera, etcétera. El asunto es que lo que el guardia se descuidó, el prisionero se acercó a Da Vinci y le dijo, maestro,
un modelo para apuntar a eso. Obviamente había pasado trabajo, se hizo el cuento, y eso hizo que cambiara completamente su rol. Y la última diapositiva es la dosis hacia el veneno de lo que dice mi profesor y amigo Iván Golfeto, Teofrastus Filipus vasos aureoles von Hoffmann, que es para hacer. Le voy a preguntar eso a Celso. Okay. Y bueno, ya hemos terminado. Muchas gracias por tu atención. Jóvenes, Un momento, por favor. no sé si la coordinadora académica le recordó que deben entregar